Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El general Salvador Cienfuegos se encuentra allá en México y en su casa confirmó así la Fiscalía General de la República, tranquilito. En un principio, diversas informaciones señalaron como una negociación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos o que se habría dado una especie de presión de la administración de López Obrador para limitar las labores de la DEA en nuestro país si es que no lo regresaban. El primer mandatario dijo, López Obrador, que no hubo ninguna negociación y el abogado del general Rafael Heredia dijo que no hay ningún acuerdo o convenio entre las autoridades de ambos países. El general Cienfuegos fue detenido, recuerde usted, en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, a mediados de octubre pasado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico al apoyar al cártel de los Beltrán Leiva cuando era el secretario de la Defensa Nacional. Ernesto Cervera Macarios, que tienen, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ezra, ¿cómo estás? Bueno, pues por supuesto un montón de especulaciones las que se están dando con respecto a este asunto de la devolución, llamémosle así, del general Cienfuegos. Lo cierto es que en un primer momento el gobierno mexicano se dijo sorprendido, no le avisaron nada, eso sí es un hecho. Llegó el señor a Los Ángeles y en el momento en que venía con su familia, el general Cienfuegos es detenido. Y a partir de ello, simple y sencillamente, pues el proceso continúa. De este lado, el presidente de la República dice que pues algo habrá y después parece, insisto, que hay una serie de presiones por parte del ejército mexicano porque pues un secretario de la Defensa en la estructura jerárquica en este país, pues no se trata de un funcionario que quitas y pones, sino que hay una cadena de mando que llega incluso hasta el actual secretario de la Defensa y que a varios otros mandos que le dicen, no, esto no funciona así, y se da algún tipo de negociación que hay mil interpretaciones, que si México presionó y que si la DEA, etcétera, pero lo cierto es que Marcelo Ebrard y la Cancillería consiguen que el fiscal de los Estados Unidos, el señor Barr, pues simple y sencillamente diga, retiramos la acusación, la juez diga, pues infórmeme que, allá la jueza Amon en Nueva York, y le dicen asunto de, ahora sí que seguridad nacional o un asunto de cuestiones diplomáticas de alto nivel, así que el señor va de regreso a México, dizque para ser juzgado de este lado. ¿Por dónde la ves, Macario? Bueno, creo que este caso nos permite ilustrar un par de temas muy importantes. La verdad es que no sabemos qué pasó, pero los dos temas que nos permite ilustrar, por un lado, es que los gobiernos no son monolíticos. Hay muy distintas agencias, muy distintos grupos dentro del gobierno que pueden estar actuando de una manera distinta. Para mí, la mejor interpretación que hay es que en este caso la DEA actuó solita, sin avisar ni al Departamento de Estado ni al Pentágono, porque eso es lo que supimos inmediatamente después de la detención, y creo que no tenía suficiente respaldo al interior del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo un caso que realmente es de muy alto perfil. Si hubiera sido alguien un poquito menos importante en términos de la estructura, como tú bien decías, a lo mejor podrían haber seguido avanzando. A lo mejor este fue el caso del señor Genaro García Luna, por poner un ejemplo, pero en este caso no creo que tuvieran suficientes herramientas para procesarlo por completo. Habrían actuado solos y entonces los otros grupos dijeron, oiga, esto realmente es un problema. Adicionalmente, creo, aquí en México también hubo movimientos de grupos muy distintos. El ejército debe haber presionado para recuperar a su ex líder, muy cercano incluso a quienes hoy están en los mandos superiores de la Defensa Nacional. Y el segundo tema que esto nos permite ilustrar es el por qué no debe haber conferencias mañaneras. Se pueden cometer errores gravísimos y creo que los cometió el señor presidente. Cuando detuvieron al secretario, lo que dijo fue, pues es que estaba metido con los malos y demás. Y ahora dice, no, era inocente. Ninguna de las dos cosas debía haberlas dicho. No sabe si es inocente o no, es probable que lo sea, yo no tengo ninguna duda al respecto,
pero es algo que el presidente no puede decir, para eso están los jueces. Y tampoco debió haber dicho al principio que probablemente era culpable, porque esto significó un enfrentamiento con el ejército, me parece, que debe haberlo presionado para que al final nos lo devolvieran, como tú dijiste. Entonces, creo que esto es lo que podemos aprender de este evento, porque la verdad es que no tenemos mucha información confiable para saber exactamente qué ocurrió. Ernesto, sí, adelante, ahorita Sí, te pregunto. lo que sí es muy desafortunado es el timing de esto. Es justo cuando se termina una administración y empieza otra. Y mira, como dice Macario, cada dependencia probablemente actúe por su lado, pero precisamente en esta coyuntura es todavía peor. Según las propias características del sistema norteamericano, el presidente Biden ya está armando su equipo, eso está bastante claro, pero pues el otro equipo, el del señor Trump, no deja de operar todavía y puede llegar a este tipo de conclusiones. Lo que a final de cuentas causa un poco de resquemor es qué tanto vaya a afectar las relaciones de entre México y Estados Unidos en el contexto de una nueva administración, en el contexto de nuevos personajes que van a llegar y que van a poner sobre la mesa no solo los temas de seguridad, no solo los temas de narcotráfico, sino los otros que son increíblemente relevantes para la relación entre México y Estados Unidos. A final de cuentas, yo creo que esto viene a complicar enormemente la relación entre los dos países, que pues ya de por sí es una de las más complejas a nivel internacional. Sin duda alguna nos está dejando regalitos el señor Trump, pues que no necesariamente son los más favorables para una transición tersa. Ellos van a tener una problemática muy seria, no cabe la menor duda, pero nos están dejando sobre la mesa un problema adicional, pues que habrá que tratar ya con los nuevos hacia adelante, porque esto pues ciertamente van tomando nota los nuevos, los que van a ejercer estas nuevas posiciones que ya desde ahorita pues están ahora sí que relamiendo los bigotes y frotando las manos. Ahora está la pelota ahora del lado mexicano, regresa aquí, no lo detienen, de hecho no existía ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos, llega a México, en otras condiciones pues tendrían que haber solicitado a sus abogados un amparo, algo así, no, el señor llega, le dicen, oiga, lo estamos investigando, quédese en la casa, no salga, y nosotros ahí le avisamos si es que hay algo al respecto. Aquí el problema es que, pues no sé si pueden hacer que pase el tiempo y luego que aparezca el fiscal Gertz diciendo, pues es que la verdad no se sostiene nada y no vamos a presentar nada. Y para eso, cuando ya esto suceda, pues ya habrá otro fiscal en Estados Unidos y en una de esas esto ya se diluyó. Pero, pues por lo pronto lo que queda en claro es que hubo una acusación muy grave que tiene que desmontarse si no es que quieren dejar el sello de esta vinculación ejército mexicano, narcotráfico, sí, con la acusación original de la DEA, Macario. Sí, me parece que van a tratar de analizar el caso, que para ello les iban a enviar toda la información de Estados Unidos. Vamos a ver qué envían. Capaz que no envían todo, porque parte de esa información les es útil allá para otros casos diferentes y no los quieren poner en evidencia. Y entonces, bueno, con la información que llegue, yo casi estaría seguro van a darse cuenta de que no hay ningún delito que perseguir. El mismo general se declaró inocente por esos cargos allá en Estados Unidos y el presidente, insisto, ya dijo que es inocente, lo cual, repito, es un problema mayor. No debe estar hablando de estas cosas. Yo creo que van a ser, como tú dices, ir posponiendo el asunto, ver si se puede diluir y ya nadie se preocupa, pero lo que ya quedó sin duda muy golpeada es la relación entre México y Estados Unidos en el tema de crimen organizado en lo general. El ejército mexicano no va a volver a trabajar con la DEA y si lo hace, lo va a hacer de manera muy superficial. Creo que tampoco va a haber una relación cercana de la DEA con otros grupos en Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí ahora la Guardia Nacional prácticamente hablando dependiente de defensa, de forma que tampoco ellos van a colaborar. Entonces creo que ya nadie va a hacer nada en materia de crimen organizado y esto sí es un problema para nosotros, independientemente de cuál sea la suerte del general Cienfuegos. Lo que sí para mí está muy claro es que ya se perdió por completo la estrategia de crimen organizado. A lo mejor otras cosas de seguridad van a avanzar y aquí sí sería muy importante
importante pues que la nueva secretaria del ramo de seguridad pública, perdón, pues ya empezara a aparecer, ¿no? No la hemos visto, estaba enferma, entiendo, de COVID y por eso no ha hecho presencia pública, pero pues ya va siendo importante que lo haga por precisamente esta ruptura muy grande en términos de estrategia. Ernesto, sí, adelante. Ahora, ojalá se limitara solamente a ese ámbito, pero yo creo que salen dañados muchísimos otros ámbitos en la relación México-estadounidense. Si todo está sujeto a una negociación política, independientemente del proceso legal que haya en Estados Unidos, lo pueden interrumpir así, nada más diciendo por un plumazo. Olvidémonos de esto porque esto es una negociación política de seguridad nacional, pero de aquel país. Pues, ¿qué tal una investigación antidumping? Que con una negociación política puedas decir, no, sabes que eso sí está muy complicado y esto es una negociación política, vamos a otra cosa. O un problema en la parte migratoria, o tenemos una agenda verdaderamente tan complicada con Estados Unidos y tan grande, en donde afortunadamente durante las últimas décadas lo que sí ha habido es mucha cooperación. Esto sienta un muy mal precedente, no solamente para los aspectos de seguridad y combate al narcotráfico, sienta un muy mal precedente para todos los aspectos en donde esta negociación política puede sobreseer a cualquier aspecto jurídico dentro de Estados Unidos o dentro de México. En México, desafortunadamente, pues no tenemos un Estado de Derecho que pues sea ahora sí que the rule of law, como dicen en Estados Unidos, que efectivamente se ponga y se aplique a rajatabla. En Estados Unidos yo tenía la impresión que sí, pero en estas condiciones pues ya vemos que no. Y cuándo sí opera y cuándo no opera, pues es un poco al contentillo del presidente en turno o del equipo en turno. Yo creo que salen raspados muchísimos más sectores que solamente el de seguridad nacional en estos momentos. Yo creo que, a ver, Ernesto, esto es lo que quería yo preguntarte, si se trata de un evento excepcional, porque difícilmente en los Estados Unidos los poderes invaden, por lo menos cuando lo hacen se generan determinado tipo de tensiones. Aquí parecería ser que con el tema seguridad nacional, eso es lo que justifica, porque si no estaríamos en el escenario que tú dices, en cualquier cosa se meterían, cosa que no funciona ya en ese sentido. Ojalá. Dices tú, ojalá. Ahora, aquí va a haber un cambio de administración en donde creo que además hay una enorme lejanía entre las posiciones de México, del gobierno mexicano y del próximo gobierno, más allá de que si López Obrador negoció o reconoció o reconoce, ¿no?, al gobierno de Biden o a la elección de Biden, lo cierto es que pues vamos a comenzar, si no de cero, sí de una situación de enorme alejamiento en donde otra vez el canciller Ebrard va a tener que empezar a tejer fino en otras condiciones, ¿no? Está clarísimo, sí, va a tener que empezar a tejer fino y su equipo va a tener que empezar pues de una manera completamente diferente. Hasta donde entiendo, la embajadora de México en Estados Unidos, Bárcenas, sin duda alguna tiene una mejor relación con los demócratas que la que puede tener el propio Marcelo y conoce a muchísimo más gente dentro de la Cámara de Representantes y dentro de la Cámara de Senadores que tienen y ven directamente aspectos vinculados con México. Pero pues es una sola persona y tienes que empezar a tejer desde ahorita en diferentes secretarías de Estado en México para que no sea el caso que impere de manera generalizada, para que efectivamente sea un caso de excepción y tengamos pues ciertas asideras. A mí lo que más me preocupa evidentemente es el TEMEC y las relaciones y las reglas que ahí operan han permitido que durante los últimos 25 años los inversionistas de ambos lados de la frontera tengan un horizonte claro de qué sí se puede y qué no se puede. Lo que no podemos permitir es que esa claridad que tenemos hoy se borre de la noche a la mañana. Macario. Bueno, yo no coincido con lo que ha comentado Ernesto, creo que este es un caso totalmente excepcional, lo es desde su inicio. Detener a un exsecretario de la Defensa es algo realmente anormal, lo es más cuando la agencia que lo hace no ha hablado con la Secretaría de Estado ni con el Pentágono, de forma que me parece que era un caso realmente débil y que esto es lo que le permite al gobierno estadounidense decir, ¿saben qué? Suéltenlo porque vamos a hacer el ridículo.
Entonces es algo totalmente excepcional, esto no tiene por qué reflejarse en otras cosas, no se va a reflejar en el caso de García Luna, por ejemplo, y mucho menos en temas de otros ámbitos totalmente distintos. Entonces yo no vería esto como una ruptura del Estado de Derecho en Estados Unidos, porque eso es exactamente lo que reflejaría la posición de Ernesto. No lo percibo así. Indudablemente en México el Estado de Derecho pues nunca lo hemos conocido, entonces tampoco pasa nada especial aquí, pero allá sí, y esto no creo que sea una cosa que vaya a generalizarse, ni mucho menos, y creo que sí tiene toda la razón Ernesto. Lo que sí necesitamos es empezar a tener una relación mucho más estrecha con los demócratas, porque ellos sí van a hacer cumplir el TEMEC en muchas cosas que para el gobierno mexicano va a ser bien difícil de aceptar. Entonces ahí sí, sin duda, necesitamos empezar a tener una mejor relación. Poco difícil después de que incluso del equipo de Biden acusaron a Marcelo de andar promoviendo el voto por Trump, pero eso, bueno, pues que lo vayan resolviendo ellos, ¿no? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted finalmente de otro tema, la subcontratación, el famoso outsourcing que se convirtió en México de un instrumento de contratación para formalizar el trabajo en un verdadero diablo, en algo que hay que eliminar inmediatamente. Esto es Dinero y Poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley para poner orden, dijo, al esquema de subcontratación o el llamado outsourcing. Dijo que el esquema no respeta derechos laborales y que se utiliza para la defraudación fiscal. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex señalaron que no se les consultó a las compañías en la propuesta del presidente, habían negociado otra cosa. Advirtieron que ven afectaciones al empleo y violaciones a acuerdos internacionales. Bueno, Ernesto, pues ahí está. Ya se había hablado, primero había una amenaza, recordemos, hace tiempo en el Senado, que iban a mover el outsourcing, vinieron, pegaron de gritos, dijeron, es que si hacen eso, esto va a romper una buena parte de lo que sería mecanismos para contratar una buena parte de, o por lo menos una parte de lo que es este mercado informal, gente que está fuera de la formalidad y que pues la puedes contratar por esa vía con una flexibilidad laboral que les da la posibilidad de crecer en el empleo formal. Pero también se dice es que abusan del outsourcing y empiezan a traer gente, les pagan supuestamente por fuera o no les pagan los salarios que deben o los derechos que tienen que adquirir y nada más están escondiendo eso, incluyendo al propio gobierno. Y entonces parecería ser que se trata de algo que funcionó, pero que como tiene abusos, pues hay que acabar con todo. Esa sería la opción, ¿no? Esa es precisamente un poco la tónica de lo que hemos visto durante los últimos 2 años. Que es un poco desaparecer todo lo que había o se había construido o cierto tipo de andamiaje, en este caso toca la parte laboral, que, bueno, a final de cuentas es una figura reconocida, no ilegal, que seguramente tiene muchas cosas que corregirse, porque sí, efectivamente, el outsourcing tiene algunas cosas que van en contra de la Ley Federal de Trabajo y de los propios trabajadores en términos de sus derechos. Pero en estos momentos, nuevamente, el timing es fatal. Estamos pasando por una de las peores crisis en términos de empleo del país y lo que viene hacia adelante es todavía peor. Ciertamente el sector empresarial está, digamos, un poquito más que enojado porque lo que va a ocasionar esto, si es que verdaderamente se hace totalmente ilegal la figura del outsourcing, es un incremento en costos brutal, de costos operativos de las empresas. Y eso puede sacar de mercado a muchísimas empresas mexicanas, no solamente del concierto internacional de las exportaciones, sino de la propia atención, si es que están abocados al mercado interno nacional. Le va a pegar muy fuertemente también a los propios trabajadores que en condiciones actuales, pues, híjole, la verdad es que perder en el margen un empleo adicional para el país puede ser increíblemente costoso. El impacto que hubo por el COVID ya fue enorme, fue cercano a 5,5 millones de trabajadores que tuvieron que salir del sector formal y o estando en el sector informal perdieron literalmente su trabajo. Puede ser desastroso en estos momentos, pero a final de cuentas no se está
atacando aquello que verdaderamente importa en el largo plazo, que es una nueva ley del trabajo que efectivamente proteja los derechos de los trabajadores y que al mismo tiempo reduzca en el margen los costos de las empresas. Esta parte que hablas es la de flexibilidad en la contratación y descontratación. Yo creo que nos queda a México como uno de los países más inflexibles del mundo y menos competitivos en la parte laboral. Y yo te diría, sí, efectivamente hay que cambiar muchas cosas, pero sobre la base de tener un mejor ambiente de trabajo, de tener tanto para los que contratan como para los que son contratados en este momento. Macario, ¿qué le va a pasar al gobierno si decide eliminar el outsourcing? Dentro del propio gobierno parecería que pues, se va a meter en un problema para poder contratar. Sí, yo sigo sin entender por qué les molesta el outsourcing. Honestamente, yo no lo entiendo, salvo a todos aquellos que les gustan los sindicatos, porque es a los sindicatos a los que les molesta el outsourcing. Fuera de eso, yo no le veo ningún problema. Si tú tienes una empresa y necesitas dentro de la empresa servicios de seguridad, de limpieza, de alimentación, que no son parte de lo que tú vendes, pues no tiene mucho caso contratar directamente tú a los trabajadores. Si los contratas, estás poniendo un pasivo laboral grande a la empresa, innecesario. Vas a tener que distribuir utilidades entre ellos que no son parte de la producción, y esto significa reducir las utilidades compartidas que le tocan a los verdaderos trabajadores de la empresa. Entonces no tiene ningún sentido eso. Por eso la idea del outsourcing me parece muy buena. Si me dicen que hay fraude en outsourcing, pues no veo nada extraordinario, porque hay fraude en este país en todos lados, mano. No sé por qué se fijaron nada más en el outsourcing y no en lo demás. El gobierno, por ejemplo, necesita esos servicios de seguridad, esos servicios de alimentación, servicios de limpieza, que no quiere pagar con un sindicato, entonces contrata a una empresa que se dedica a esto, la empresa le paga al trabajador, ahí no hay nada ilegal, no hay ningún problema, pero los sindicatos se enojan porque ellos preferirían tener el control de todas esas plazas, cobrar las cuotas correspondientes y con base en eso enriquecer a los líderes sindicales. Esa es la idea. Y entiendo por qué lo hacen ahorita. Esto debe venir de Arturo Alcalde, el papá de la secretaria del Trabajo, que ha sido siempre muy cercano a los sindicatos, que a él nunca le gustó el outsourcing, pero es interesante ver el comportamiento del mercado. En 2012, el 60% de los trabajadores estaban en la economía informal, hoy es el 56% antes de la pandemia, es decir, habíamos recuperado 4 puntos, y esto es porque le das una flexibilidad al mercado laboral que antes no tenía. Los países con leyes laborales más restrictivas del mundo son México, Brasil, Italia y Francia, y todos ellos tienen problemas. México y Brasil con una economía informal inmensa, y Francia e Italia con un desempleo inmenso, porque si tú no permites que realmente se puedan contratar y despedir trabajadores, no vas a permitir que funcione el mercado de manera adecuada. Yo entiendo que a la gente que trae una tradición de izquierda muy fuerte, pues esto le parece un ataque, un anatema, una grosería, pero los mercados necesitan flexibilidad. Si tú no le das esa flexibilidad al mercado, el ajuste se tiene que dar de otra forma, y el ajuste que tenemos en México es en una dificultad de construir empleo formal que es clarísima desde 1931 hasta el día de hoy. Ernesto, Ahora, déjame, sí. tiene implicaciones no solamente para la parte de la empresa, para la parte de flexibilidad y para la parte de costos. Tienes implicaciones derivadas de esto sobre otras instituciones realmente muy importantes. Te pongo un ejemplo, Infonavit. El Infonavit en ciertos estratos de población que ganan pues relativamente poco, en niveles de ingreso bajos, hay una movilidad enorme y un cambio de un sector formal al sector informal de la noche a la mañana. ¿Qué tiene que hacer el Infonavit en esas circunstancias? Pues literalmente tiene que cobrar más caro a aquellos trabajadores que no se le mueven tanto, que son los de mayor ingreso relativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos momentos? Pues el Infonavit tiene una de las tasas de interés más caras del mercado, precisamente para los estratos de ingresos medios formales, porque tienen relativamente poca movilidad. Si tú le quitas encima de todo a esta parte del outsourcing, que con el outsourcing sí pueden tener acceso a este tipo de beneficios, como puede ser un crédito para la vivienda, como es el aguinaldo, como es precisamente
acceso a vacaciones o seguridad social, ahí es en donde verdaderamente se te empieza a generar un problemón para la economía en su conjunto. Y creo que más allá de borrarlo completamente, lo que hay que ver es cuál es la mejor manera de que esto, complicado, complejo, no cabe la menor duda, en el contexto de la economía mexicana puede salir adelante sin perjudicar también al propio trabajador, porque a final de cuentas si dicen está prohibido, pues va a perder su chamba, se va a tener que ir al sector informal, va a perder la capacidad de tener un crédito Infonavit, un acceso a la seguridad social, y entonces sí se te va a armar una bola de nieve generalizada para la economía. ¿Cómo le haces para evitar el abuso que generan muchas de esas empresas que de alguna manera lo que hacen es pues contratar o crear una empresa outsourcing que lo que están haciendo es deshacerse de responsabilidades laborales que ellas llegan a tener, que se da, las han, digamos, de alguna manera pescado, pero tienen posibilidad de aparecer y desaparecer rápidamente y de esa manera pues crear, abusar de la ley outsourcing para un trabajo que tienes la obligación de contratar porque es tu ramo, generas ese tipo de outsourcing como un instrumento para poder despedir rápidamente en algo que tienes una obligación salarial, una obligación contractual, Macario. Pero ¿qué diferencia hay en hacerlo así o hacerlo como lo hacían antes, donde contratas a una persona, le pagas 3 meses, lo corres, lo vuelves a contratar, lo tienes a prueba, pagas por honorarios, le pagas por fuera y lo registras con un mínimo para con eso sobrevivir? Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Al contrario, el outsourcing te permite darle a estos trabajadores que antes eran abusados por las empresas una posibilidad más clara de tener un empleo de largo plazo. O sea, el problema no es el outsourcing, el problema son los abusos de empresarios, eso yo no dudo que existe, pero eso no se va a resolver quitando el outsourcing, se resuelve teniendo inspectores que realmente hagan su chamba y no que vayan a cobrar con el dueño de la empresa. Entonces, otra vez, nuestro problema no es de figuras legales, nuestro problema es de aplicación de la ley y eso no lo van a resolver en 3 meses como quieren hacerlo, y lo que sí van a generar es un problema mayor. Yo creo que esto ya es el modus operandi de este gobierno, no saben qué hacer, dicen que hay corrupción, destruyen una cosa que funcionaba a medias y nos dan a cambio nada. Eso ya lo hicieron en todos los sectores, les faltaba el empleo, lo van a hacer ahora y bueno, pues sigan votando. ¿Yo qué quieren que haga? Ernesto, rápidamente nada más, esto es un evento que rompe la relación empresarios-gobierno. Mira, está compuesta de muchísimas cosas y yo creo que está rota desde hace un buen rato y lo puedes ver con una variable fundamental que es la inversión. La inversión privada mucho antes de la pandemia venía decreciendo a tasas, yo te diría, importantes. En el 2019 se cae cerca de 8%, en el margen que se caiga 24 o 30% con la pandemia, pues solo corrobora que vamos de derecho. A final de cuentas, ¿cuál es la mejor manera de salir de la crisis? Es con un sector privado que esté dispuesto a invertir. Y el sector privado hasta el momento no está dispuesto a invertir precisamente porque no ve que se pueda aplicar un Estado de Derecho formalmente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de las alianzas políticas para el próximo 2021. Esto es Dinero y Poder. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, abrió las puertas de esa organización a otros partidos políticos, dice, para crear alianzas rumbo a las elecciones del 2021 para lograr, dice, el control de la Cámara de Diputados y varias gubernaturas. Sin embargo, dijo que no se van a aliar con partidos que ya tengan candidatos electos, porque Morena es el que tiene que ponerles sus candidaturas. El Movimiento de Regeneración Nacional ya comenzó conversaciones con los partidos Verde, del Trabajo y partidos locales afines a la 4T para tratar de hacer esto, y por otro lado, pues empiezan las broncas de una alianza PRI-PAN-PRD, en donde por un lado Movimiento Ciudadano dice que va solito, no sé qué tanto puede hacer solo, pero ahora sí que pues así a eso está apostando. En el PAN, figuras como Damián Cepeda dicen no podemos ir con el PRI, porque el PRI representa internamente para una alianza de esta naturaleza como
que aliarse con aquello que finalmente rechazamos durante mucho tiempo. La respuesta que le dicen es abiertamente, bueno, pues pudo haber sido, pero hoy tenemos otro adversario u otro enemigo enfrente que se llama Morena y ni modo hay que ir a buscar a ellos. No sé qué tanto esto les puede dañar incluso en términos de imagen. Macario, ahí están los dos bloques y sus alternativas, ¿no? Efectivamente, en el bloque opositor, me parece que en buena medida impulsados o trabajando alrededor de esta organización llamada Sí por México, se está buscando cómo ir construyendo una alianza que incluya evidentemente al PRI, al PAN, al PRD. Creo que invitaron a Movimiento Ciudadano y dijo que ellos no le van a entrar, como tú decías, y esto va a significar un comportamiento muy particular porque habrá estados en donde Acción Nacional es el más importante, como Querétaro o Guanajuato, y ahí me imagino el PRI se tendrá que hacer hacia atrás. A cambio, pues el PAN debería apoyar al PRI en Sonora, por ejemplo, en donde el PRI es más importante y ya tienen un candidato que dicen que puede ganar. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente en cualquier sistema político, alianzas entre los partidos. El PAN se creó para enfrentar la ideología de la Revolución Mexicana, 1939, de manera que su enemigo no es el PRI, su enemigo es López Obrador, y eso debería quedarle claro al señor Cepeda, pero parece que no es así, y si no es así para Cepeda, tampoco lo es para un gran número de militantes de Acción Nacional que entraron al partido, crecieron en él y están acostumbrados a pensar que el PRI es la Revolución Mexicana, cuando en realidad hoy el gran representante de ese pensamiento retrógrada es el señor López Obrador. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo por educar a su militancia en esta nueva lógica y eso les permitiría competir razonablemente el próximo año. En el lado de Morena, los tres partidos nuevos que se acaban de hacer no pueden tener alianza formal, no se les permite legalmente, entonces ya nada más les quedan el PT y el Verde, y a los dos lo que les está avisando Mario Delgado es que él manda y ellos obedecen. Vamos a ver, el PT probablemente no tenga dificultad en actuar así, porque ellos están viviendo tiempo extra desde hace buen rato, y el Partido Verde, quién sabe exactamente qué haga, porque ellos trabajan contra la caja registradora, entonces pues va a depender de qué tamaño va el flujo, qué es lo que aceptan hacer y qué no. Esa es un poquito la circunstancia, y vamos a estar viendo esto bien curioso, probablemente hasta enero o febrero, que es cuando ya realmente se van a consolidar candidaturas. Ojo nada más con la forma en la que se escogen los candidatos y por qué partido van, porque ese es exactamente como se generó la sobrerepresentación de Morena, el Verde y pues en ese momento el Partido del Trabajo, y para tener, pues en lugar del 42, 43% que sacaron nominalmente, estar por arriba del 66%. En ese contexto sí hay que medir exactamente cuáles son precisamente este sistema de incentivos para que se queden en la alianza, especialmente el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y el garrote de decir, si no es con mi candidato, aunque esté vestido de verde, pues simplemente no le entras. Entonces, yo creo que ahí la negociación va a ser bastante más compleja y difícil porque ya de alguna manera hay el antecedente de la elección del 2018 y cuáles fueron los ganadores en ese contexto o perdedores. Me queda claro que va a ser muy difícil en este momento medir exactamente cuál es la aportación en el margen que pueda dar el Verde o pueda dar el Partido del Trabajo. En prácticamente todas las encuestas disponibles en este momento, pues ni pintan. Sí pinta Morena, sí pinta el PRI, sí pinta el PAN y algo el PRD. El resto de los partidos, inclusive pinta Movimiento Ciudadano, pero el resto de los partidos no saca ni el 1%. A nivel local pueden tener algún tipo de posibilidad, no cabe la menor duda, pero en el margen sí habrá que tejer mucho más fino de lo que se tejió en el 2018, porque no se está votando por una digamos, una alianza general, se está votando por candidatos específicos a diputados o a gobernador o las elecciones locales, que van a ser bastante más competidas de lo que uno se puede imaginar. Ahora, lo cierto es que finalmente, incluso con el tema de la consulta sobre expresidentes o la consulta sobre lo que sea, la figura de López Obrador va a estar presente en la misma elección.
Más allá de que el Morena vaya a poner, o Mario Delgado, a negociar pues, posiciones con el Verde y por supuesto también con Partido del Trabajo y poner a otros más en los nuevos partiditos que van a ir ahí pues, tratando de encontrar alguna ganancia, ahí hay ahora sí que un pegamento que los une, que es el poder. Están en el poder, tienen capacidad, tienen dinero, tienen la posibilidad de moverse. Y en el otro lado, yo en el tema del PRI, Macario, ahí difiero un poco contigo en el sentido de que hay un sello del PRI, un sello con el tema corrupción. O sea, hay un menos que le puede pesar muy fuerte a la alianza PAN-PRD, que tampoco le funcionó en otro momento, no porque los panistas y los perredistas estén limpios, pero el PRI, incluso vinculándose al tema Peña Nieto, etcétera, el PRI trae un sello a nivel nacional y a nivel estatal, además de coqueteo y de una vinculación con el propio gobierno actual. Y en ese sentido, esta alianza yo no sé qué tanto puede realmente concretarse como un frente anti-Morena o convertirse en un verdadero pues, proceso de hundimiento de la oposición con ese tipo de contradicciones. Yo creo que tienes razón. Esto es precisamente el fenómeno importante a medir. No sabemos exactamente si la imagen del PRI es suficientemente negativa o si necesitas sumar esos votos para poderle ganar a Morena. Eso es lo que tienen que estar evaluando los partidos y el grupo Sí por México, que es el que está promoviendo este trabajo, y ver en dónde funciona y en dónde no. Por ejemplo, en Sinaloa, en Sonora, va a ser necesario ir con el PRI si quieren ganarle a Morena y si no, no le ganan. En otros estados, sin duda, Acción Nacional puede ir solo y con eso es más que suficiente. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, necesitas hacer algo realmente creativo. Entonces va a depender mucho de cada lugar. Yo sí pienso que tienes razón, que el PRI tiene una mala marca, pero pues digamos que es lo que hay en este momento. ¿Realmente te va a destruir los votos la presencia del PRI o no? Yo creo que hay que medirlo y con base en eso decidir. Ahora, en el margen, pues yo estaría de acuerdo con esta parte de la marca, pero pues que alguien me explique, por favor, qué pasó en Coahuila y en Hidalgo, entendiendo que son procesos locales y entendiendo que también en esos dos lugares, tanto en Coahuila como en Hidalgo, pues estaba pesando lo mismo, la misma marca negativa, etcétera. Sin duda alguna, eso, digamos que envalentona a cualquier partido decir, pues podemos solos, pero ojo, porque habrá entidades en donde no vas a poder solo y donde no te da esta parte que sí tiene el PRI, que es una estructura partidaria muy acendrada, muy añeja, con alcances prácticamente en toda la República Mexicana, excepto en tal vez el Bajío y en algunas entidades del norte, pero que sin duda alguna pues les da para haber arrasado como arrasaron en una elección local como la de Coahuila y ganado en una elección como la de Hidalgo. Y habrá otros estados, no sé, me estoy imaginando Campeche, donde ni siquiera necesiten tampoco una alianza. Puede ser, no lo sé. Pero lo que sí es muy claro es que se tienen que sentar a evaluar para no ser precisamente arrasados en este contexto. Ahora, el tema Movimiento Ciudadano, suena raro esto, o sea, ¿qué pasa con ese tipo? Porque la figura del gobernador de Jalisco, la idea de que ellos podían abanderar o tener una posición importante como instancia relativamente independiente para aglutinar o para ser un liderazgo fuerte dentro de un esquema de alianzas, esto de yo voy solo suena como parte de, no sé si un costo por una alianza o esta idea de jugar cartas que realmente hoy no conocemos qué es lo que tratan de hacer. Yo creo que al interior de Movimiento Ciudadano hay una disputa por el poder que tiene un rato, no se acaba, entre Dante Delgado y Alfaro. De manera que si hay una alianza es exitosa y Alfaro mantiene un buen papel como gobernador de Jalisco, bueno, pues se convertiría en un precandidato presidencial inmediatamente después de la elección del 21 y el señor Delgado quedaría totalmente fuera del control de Movimiento Ciudadano. Entonces me parece que está
está quitándole el piso para que no vaya a tener una mala idea el señor Alfaro de quitarle el negocio al señor Dante. Yo eso es lo que percibo. He escuchado de parte de gente que está en este partido explicaciones muy interesantes acerca de la pureza de la ideología, de cómo hay que mantener una posición de izquierda y no sumarse al neoliberalismo, pero eso es puro cuento en mi opinión. Creo que esta es una disputa de poder al interior de Movimiento Ciudadano. Creo que están cometiendo un error serio, pero pues cada quien toma decisiones en esto, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la transición en los Estados Unidos. El señor Trump no se quiere ir del poder, lo van a sacar de la Casa Blanca, dicen, como desalojo de Tepito, o sea, a la fuerza, jalándole la mano para que se salga y mientras tanto detiene la transición en muchos frentes y genera un conflicto bastante grave en términos de seguridad y por supuesto de salud. Esto regresando de una pausa aquí en Dinero y Poder. A pesar del impasse electoral que se vive en los Estados Unidos, este atorón por la necedad del señor Trump de que pues él no pierde y cuando pierde arrebata, como los de aquí, el presidente electo, el demócrata Joe Biden, pues avanza en la transición, ha nombrado ya equipos que se están encargando del cambio de poder, nada más no tienen interlocutores, solitos dan vueltas, mientras que Trump continúa sus maniobras legales sobre el supuesto fraude electoral. Biden presentó los nombres de aproximadamente 500 expertos, quienes forman ya los equipos del gabinete, a pesar de que el gobierno del señor del pelo naranja todavía se rehúsa a liberar fondos para la transición y ha ordenado que no haya cooperación alguna. Y siguen los trancazos dándose allí a todo lo que da en esto, porque por un lado además, pues los señores ya traen la nueva vacuna, la de Pfizer o la de Moderna que ya está por salir y dicen que la van a empezar a aplicar la semana que entra o en 2, porque ya está a punto y del otro lado dicen, pues avísenos cómo, porque yo no voy a poder continuar un proceso si no tengo la intención y entonces el señor Trump sigue presionando ahí. No hay contacto alguno, el señor se metió adentro de la Casa Blanca, hace su berrinche, yo me meto adentro, me cierro y ahí se ven. Para el día 20 vendrá algo mejor un notario a sacarlo con todos los muebles agarrándose, pero por lo pronto un serio problema de transición en un país que requiere que le pasen información de inteligencia y que la está recibiendo bien directa por, pues ahora sí, su cuate, su senador, que tiene ahí contactos con el Comité de Inteligencia, que le está pasando el briefing de fíjate que por aquí hay un problema nuclear, pero que no te lo puedo decir completo porque el señor presidente se guarda las cosas, Ernesto. Está complicadísimo, Ezra. La verdad es que puede sonar a risa esta parte de Trump y los 60 días que le quedan, pero puede ser realmente gravísimo para Estados Unidos y para el mundo. En el primer bloque discutíamos en torno a la falta de Estado de Derecho en Estados Unidos y no me refería a la parte institucional de ese país, me refería precisamente a los 60 días que quedan del señor Trump, en donde puede tomar la decisión más irracional que, pues bueno, sabemos que se puede revertir en el transcurso de pasando el 20 de enero, pero que a final de cuentas le puede ser increíblemente costoso a Estados Unidos. Yo creo que vienen desafortunadamente días muy aciagos, a menos que alguien lo pueda hacer entrar en razón. Lo que es irremediable, en mi opinión, es que Biden ya es el presidente electo en los Estados Unidos, pero también lo que hay que reconocer es que sigue siendo presidente Donald Trump y puede hacer muchas tonterías. Lo que más nos preocupa, evidentemente, es la parte de seguridad nacional en los Estados Unidos. Y a final de cuentas, las cosas que va anunciando Biden, que va a retomar después de que las redujo a nada o las desechó completamente Trump, como puede ser la participación en muchísimos foros internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Esta parte yo creo que es la más compleja en el corto plazo. Pfizer puede decir, sí, tengo listo ya la vacuna, pero la instrumentación en cada rincón de los Estados Unidos puede ser costosísima y puede ser muy compleja. Si en Estados Unidos va a ser de esa naturaleza, no quiero imaginar lo que va a ser en economías emergentes, como es el caso de la mexicana. Pero a final de cuentas, sí hay, o sea, la prudencia no está imperando en esta transición.
no del lado del equipo de Biden, evidentemente del lado del equipo de Trump, ya se han dado muchas renuncias que, bueno, el señor Trump las disfraza como que él los corrió, pero a final de cuentas fueron renuncias inclusive de la gente el encargado de ciberseguridad, que dice: no hay ningún elemento para decir que hubo una elección fraudulenta en los Estados Unidos. Acto seguido, Trump lo corre. Como esas se han dado ya 4 o 5 en el transcurso de las últimas semanas. No dudo que vaya a haber más en el corto plazo, pero se está pasando de la raya en términos de tratar de fincar en un recurso jurídico algo que la gente en Estados Unidos simplemente dijo no. Macario. Sí, yo creo que esto puede cambiar un poco en los próximos días porque se van a terminar los plazos legales sobre los cuales está actuando Trump. Él realmente sí tiene derecho a exigir recuentos, por ejemplo, o a meter un recurso para que revisen cosas, y eso, bueno, pues tiene que hacerse. Pero este periodo está terminando. Yo creo que va a seguir actuando igual, no quiero decir que él vaya a cambiar de forma de actuar, pero sí se acaba el momento en el cual, digamos, tienen la excusa legal de que pueden hacer las cosas como las están haciendo, y va a tener una gran presión para empezar a actuar como si fuera un adulto. Esto es imposible, el señor Trump no está calificado para ello, y no sé si en Estados Unidos empiecen a pensar en alguna solución, digamos, transitoria, que les permita quitarlo de ahí y permitir el funcionamiento de todo el proceso de transición, que incluye desde el briefing de inteligencia, las decisiones acerca de salud, como el caso de la vacuna, y una gran cantidad de cosas que hay que estar haciendo y que no se han podido hacer hasta ahorita. Esto también nos muestra cómo las leyes nunca son completas, por más esfuerzos que uno haga para diseñar un sistema social. A final de cuentas vamos a depender de que las personas actúen de forma razonablemente civilizada. Cuando uno se encuentra personajes como Trump o como otros que ustedes conocen, el asunto es imposible de resolver, imposible. O sea, te cierran Reforma, ¿no? O te bloquean toda la transición, nomás porque sí, y realmente no tienes herramientas para actuar. Ese es el fenómeno en el que estamos. Yo sí creo que en los próximos, que son 10 días o casi 15 días que terminan los plazos legales, a partir de ahí va a haber una presión muy grande, y sí puede ocurrir lo que tú dices, que de veras lleguen con sus letreritos y lo amarren y se lo lleven, o aprovechando un día que va a jugar golf, ya no lo dejen entrar de regreso y pongan a alguien a tomar decisiones, incluso al señor Pence. Acuérdense, hay una enmienda para hacer eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues igual lo aplican, pero sí está complicado. Así es. De hecho, por ejemplo, no solamente es Trump, sino uno diría, bueno, ese loquito que está allí y ahí que se hagan bolas con él, pero hay una parte, recordemos, del propio, no una parte, hay un partido republicano que está tomado, copado por este tipo de pensamiento y esta figura. Por ejemplo, en Pensilvania, que es un estado en donde finalmente el señor Trump perdió. Bueno, pues hoy en la mañana apareció una demanda por parte de los propios representantes republicanos que le piden al propio Congreso de Pensilvania que es quien nombra formalmente a los electores, los que van a llegar el 14 de diciembre y que pues tienen supuestamente la libertad de votar quién es a cuál de los dos candidatos eligen, pero pues se le da el triunfo a quien haya tenido mayor cantidad de votos. Eso es lo que está establecido. Le dicen, les exigimos que nombren al señor Trump como ganador, porque tiene la facultad del Congreso de hacerlo. Eso es un golpe de Estado, esa es la utilización finalmente de un instrumento legal para violar la propia Constitución. Y el problema radica además en eso, en la posibilidad real de que los trumpistas o esa gran parte del propio electorado y del propio aparato de poder norteamericano, pues haga de las suyas en esta locura de montarse en este hombre que está dispuesto a, pues ahora sí que morirse él con todos los filisteos. No, la posibilidad está ahí, no cabe la menor duda. Esperemos que no se llegue a esas instancias, porque entonces sí se puede desatar una violencia social tremenda. De por sí, el último recurso que tiene Trump es precisamente no la parte legal, es la parte de desatar a las fuerzas
de ultraderecha que están armadas hasta los dientes, ya lo vimos el sábado pasado con las manifestaciones que hubo precisamente en Washington, y la posibilidad de que haya verdadero, ellos le dicen social unrest, pero la verdad es que puede haber violencia, y violencia de la peor, en diferentes partes y ciudades de Estados Unidos. Mientras no haya una voz sensata adentro del Partido Republicano que pueda decir, a ver, tenemos que entrar hasta cierto punto en cierta civilidad, pueden perder hasta la risa. Y mira que obtuvieron más de 70 millones de votos, y en ese contexto yo creo que sí, en algún momento alguien dentro del Partido Republicano tiene que alzar la voz para decir, seamos sensatos y cuidemos los intereses del Partido Republicano más allá del resultado de esta elección. Okay. Yo creo que lo importante es esperar este periodo en el cual todavía hay espacio para quejas legales, y una vez terminando eso, creo que sí ya habrá que actuar de una manera distinta. Me imagino que en eso están pensando tanto los demócratas como sobre todo la institucionalidad estadounidense, pues que tiene que a final de cuentas sacar adelante el siguiente gobierno. Entonces creo que hacia allá nos vamos a mover. Ya el jefe del Estado Mayor Conjunto dijo, nosotros hicimos un juramento para defender la Constitución y no a personas. Entonces creo que ya quedó más o menos claro por ahí. Sí puede haber violencia, pero creo que hay todavía posibilidades. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ernesto Cervera Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, de nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.